¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar, las bendiciones de Dios parecen tardar en llegar? Muchas personas enfrentan esta misma inquietud, sintiendo que su vida espiritual no avanza como desearían. Pero aquí hay algo que pocos entienden. Recibir las bendiciones de Dios no solo depende de pedirlas, sino de prepararse para ellas. Es como si las bendiciones fueran una lluvia abundante y nuestro corazón, un terreno que necesita estar listo para recibir cada gota. Entonces, ¿qué hacer para preparar ese terreno y atraer la gracia divina? 1. Orar. Con sinceridad y constancia. Orar no se trata solo de repetir palabras. Es un acto de abrir el corazón y conectarse verdaderamente con Dios. Cuando una persona ora con sinceridad, está demostrando que reconoce la soberanía divina y desea buscar orientación, consuelo y paz. La constancia en la oración refleja el deseo de mantener una relación cercana con Dios, no solo en momentos de dificultad, sino también para agradecer las bendiciones cotidianas. Esto implica separar un momento específico del día para conversar con Él, como quien llama a un amigo querido para contarle sobre los desafíos y las victorias de la vida. La oración sincera tiene un poder transformador en la vida de quien la practica. Cambia la perspectiva, ayudando a ver más allá de las circunstancias momentáneas y a confiar en que Dios tiene un propósito mayor para todo. Imagina a alguien que ora antes de iniciar su día, entregando sus preocupaciones al Señor. Esa persona comienza sus actividades con mayor confianza y serenidad, sabiendo que Dios está en control. De igual manera, quien ora con gratitud antes de dormir cierra un ciclo de preocupaciones y ansiedades, permitiendo así un descanso reparador y profundo. La constancia es una virtud que demuestra fe y perseverancia. Aquellos que mantienen el hábito de orar regularmente no se dejan vencer fácilmente por las tribulaciones, pues saben que no están solos. Un ejemplo práctico sería dedicar de 5 a 10 minutos al despertar para agradecer por la vida y pedir sabiduría para enfrentar los desafíos del día. Con el tiempo, este hábito se convierte en un pilar que fortalece la fe y brinda claridad espiritual para tomar decisiones que atraen las bendiciones de Dios y permiten caminar con seguridad. 2. Meditar en la palabra de Dios. Diariamente, meditar en la palabra de Dios no se trata simplemente de leer la Biblia, sino de interiorizar sus enseñanzas y permitir que transformen nuestro corazón y mente. Cuando una persona medita en las Escrituras, está abriendo un canal de comunicación donde Dios habla y guía sus pensamientos. Es como sumergirse en un río de sabiduría que fluye constantemente, proporcionando dirección y respuestas a preguntas que muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos. Dedicar unos minutos al día para reflexionar sobre un versículo o un pasaje puede cambiar por completo la perspectiva con la que se enfrentan las situaciones cotidianas. Además, meditar en la palabra fortalece nuestra fe y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en medio de las decisiones más difíciles. Al leer un pasaje y reflexionar profundamente en su significado, nuestra mente se alinea con la mente de Cristo, haciéndonos más receptivos a sus promesas y advertencias. Por ejemplo, si alguien se encuentra en una situación de ansiedad o miedo, puede meditar en versículos que hablen sobre la paz y la protección divina, como Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La constancia en este hábito espiritual también nos ayuda a evitar caer en pensamientos negativos o en tentaciones que desvían nuestra atención de Dios. Al empezar el día con una mente centrada en las Escrituras, se genera una armadura espiritual que protege de la confusión y de las influencias del entorno. Un consejo práctico sería elegir un versículo al inicio de cada semana y meditar en él diariamente, buscando formas de aplicarlo en el trabajo, en el hogar y en las relaciones con los demás. 3. Buscar la presencia de Dios en todas las cosas. Buscar la presencia de Dios en cada aspecto de la vida significa integrar su voluntad en todas nuestras decisiones y acciones, no solo durante el tiempo de oración o lectura de la Biblia. Es reconocer que Él está presente en lo grande y en lo pequeño, en el trabajo, en las relaciones, en los momentos de descanso e incluso en las dificultades. Cuando una persona practica este hábito, comienza a ver las huellas de Dios en lugares donde antes solo había caos o incertidumbre.
Es como sintonizar una frecuencia que siempre estuvo ahí, pero que solo se percibe con la sensibilidad espiritual que se desarrolla al invitar a Dios a cada área de la vida. Este hábito transforma la forma en que se enfrenta el día a día. Por ejemplo, al comenzar la jornada con una breve oración, entregando a Dios las tareas, las decisiones y los desafíos, se experimenta una sensación de paz y dirección que facilita ver oportunidades donde antes había obstáculos. Al incluir a Dios en los momentos de incertidumbre, como en una discusión familiar o una situación laboral complicada, se obtiene la sabiduría para actuar de manera justa y amorosa, guiados por el Espíritu Santo y no por impulsos o emociones pasajeras. Además, buscar la presencia de Dios no solo cambia nuestra perspectiva, sino también cómo las personas a nuestro alrededor perciben nuestras acciones. Cuando actuamos conscientemente sabiendo que Dios está observando, nuestras decisiones se vuelven más reflexivas y basadas en principios. Un buen ejercicio es hacer pausas a lo largo del día para preguntarse, ¿estoy actuando de una manera que honra a Dios? Este simple cuestionamiento permite rectificar comportamientos y mantenerse alineado con la voluntad divina, abriendo así las puertas para recibir sus bendiciones. 4. Proclamar sus promesas en voz alta. Proclamar las promesas de Dios en voz alta es un acto de fe que no solo fortalece el espíritu, sino que también cambia la atmósfera que nos rodea. Hablar con convicción y declarar las promesas bíblicas hace que éstas cobren vida en nuestro entorno, recordándonos a nosotros mismos y a quienes nos escuchan que Dios siempre cumple lo que ha prometido. Es como sembrar semillas de esperanza y confianza que con el tiempo florecen en forma de bendiciones y victorias. Por ejemplo, alguien que repite con fe las palabras de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Se está recordando a sí mismo que Dios tiene un propósito para su vida, incluso en medio de la adversidad. Esta práctica también tiene el poder de redirigir nuestros pensamientos y emociones. Cuando se proclama una promesa, se le da un mandato al corazón para que crea y confíe. Por eso, repetir con voz firme versículos como Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede brindar fuerza en momentos de debilidad o incertidumbre. Es como si al declarar estas palabras se creara un escudo protector que nos recuerda quién es nuestro refugio y fortaleza. Hacerlo regularmente nos ayuda a tener una mentalidad de victoria, enfocándonos en las promesas divinas y no en las dificultades que parecen abrumarnos. Proclamar las promesas también es una forma de testificar y compartir la fe con otros. Al declarar lo que Dios ha prometido, podemos inspirar a quienes nos rodean a confiar en su palabra y a creer que sus promesas son reales y alcanzables. Un buen ejemplo de esto es cuando alguien enfrenta una situación difícil y escucha a otro declarar: Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esa proclamación puede ser la chispa que encienda la fe en el corazón de quien escucha, animándolo a no rendirse. Antes de continuar, tengo algo especial para compartir contigo. Si estás realmente comprometido en transformar tu vida y alcanzar un nuevo nivel de felicidad y propósito, te encantará lo que he preparado. Estoy hablando de mi ebook Sabiduría y Renovación, Guías para un Segundo Amanecer. Y lo mejor, al adquirir este ebook, también recibirás de regalo una guía completa sobre finanzas, para asegurar que tu viaje de crecimiento personal esté acompañado de una vida financiera estable. No pierdas esta oportunidad, consulta el enlace en la descripción. 5. Ejercitar el perdón y el amor al prójimo. Ejercitar el perdón y el amor al prójimo es uno de los hábitos más desafiantes pero más poderosos que una persona puede desarrollar para atraer las bendiciones de Dios. Perdonar no significa olvidar o minimizar el daño recibido, sino liberar el resentimiento y el dolor para sanar el corazón. El perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, porque permite dejar atrás el peso del rencor y avanzar hacia un estado de paz y restauración. Un buen ejemplo es el de una persona que ha sido herida por un amigo cercano, y en lugar de guardar resentimiento, decide perdonar. Al hacerlo, libera su corazón del veneno emocional y abre espacio para que la paz de Dios llene su vida. Perdonar no siempre es fácil, pero Jesús nos enseña que es una condición para recibir el perdón de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 14 dice:
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esta enseñanza resalta que al perdonar estamos alineando nuestro corazón con el de Dios y permitiendo que su gracia y misericordia actúen en nosotros. Por eso, cuando alguien se siente incapaz de perdonar, es recomendable que ore pidiendo la fuerza y la sabiduría para hacerlo, reconociendo que el perdón es un proceso que muchas veces lleva tiempo y esfuerzo, pero que siempre trae liberación. Ejercitar el amor al prójimo también forma parte de este hábito transformador. Amar a los demás, incluso a quienes no nos tratan bien, refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Esto no significa aceptar conductas abusivas o tóxicas, sino tratar a todos con respeto y compasión, buscando siempre el bien. Un ejemplo práctico de amor al prójimo podría ser ofrecer ayuda a alguien en necesidad, como hacer una compra para un vecino enfermo o dar palabras de aliento a quien esté pasando por una crisis. Actos de amor como estos siembran semillas que, con el tiempo, se convierten en bendiciones que regresan multiplicadas. 6. Practicar la gratitud en todas las circunstancias. Practicar la gratitud en todas las circunstancias es un hábito poderoso que transforma la manera en que percibimos la vida y nos conecta más profundamente con Dios. Ser agradecido no solo por lo que ya hemos recibido, sino también por lo que aún esperamos, refleja una fe sólida y una confianza plena en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso en medio de las dificultades. Imagina a alguien que, a pesar de estar atravesando un momento de escasez económica, agradece por la provisión diaria y por las oportunidades que aún no ve, pero que cree que vendrán. Esa actitud positiva no solo cambia su estado de ánimo, sino que también abre la puerta a nuevas bendiciones. La gratitud cambia la perspectiva con la que enfrentamos los desafíos. Cuando agradecemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver lo que ya tenemos y a valorarlo más. Este cambio de enfoque trae paz y nos ayuda a confiar más en el cuidado de Dios. Un ejemplo práctico es llevar un diario de gratitud, donde se escriba cada día al menos 3 cosas por las que agradecer, ya sea algo tan simple como disfrutar de una comida caliente o tan significativo como la salud de un ser querido. Al desarrollar este hábito, se crea un estado de ánimo más positivo y receptivo a las bendiciones de Dios. La gratitud también tiene el poder de transformar relaciones. Cuando expresamos agradecimiento hacia los demás, fortalecemos los lazos afectivos y creamos un ambiente de amor y respeto. Por ejemplo, alguien que agradece a su pareja por los pequeños gestos diarios, como preparar una taza de café o escuchar atentamente, está construyendo una relación más sólida y armoniosa. De la misma manera, al agradecerle a Dios por cada día de vida, incluso en medio de la adversidad, se demuestra una fe inquebrantable que Él siempre recompensa de maneras inesperadas. 7. Servir a los demás con generosidad y alegría. Servir a los demás con generosidad y alegría es un hábito que refleja el amor de Dios en acción y abre las puertas a bendiciones tanto para quien sirve como para quien recibe. Cuando damos de nosotros mismos, ya sea tiempo, recursos o palabras de aliento, estamos sembrando semillas de bondad que eventualmente florecerán en forma de gratitud y abundancia en nuestras propias vidas. Es como el acto de plantar un árbol. Aunque no se vea el fruto de inmediato, con el tiempo y el cuidado adecuado, ese árbol proporcionará sombra, alimento y refugio a muchos. Servir con un corazón alegre y sin esperar nada a cambio demuestra que entendemos el verdadero significado de ser bendecidos para bendecir. Este hábito también nos ayuda a desarrollar un carácter más humilde y compasivo. Cuando se practica el servicio con alegría, se aprende a valorar las necesidades de los demás y a ver la vida desde su perspectiva. Un ejemplo práctico sería ofrecerse como voluntario en una organización benéfica o ayudar a un vecino en alguna tarea difícil. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un gran impacto, no solo en quien las recibe, sino también en quien las realiza, ya que generan un sentido de propósito y satisfacción que ninguna otra actividad puede brindar. La Biblia nos recuerda en Hechos capítulo 20, versículo 35, que es más bienaventurado dar que recibir. 8. Mantener la pureza en el hablar y en el pensar. Mantener la pureza en el hablar y en el pensar es un hábito que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un impacto profundo en la vida espiritual. Nuestras palabras y pensamientos tienen el poder de edificar o destruir, de sembrar esperanza o desaliento, de atraer bendiciones o cerrar puertas. Cuando se elige hablar con pureza,
Evitando la crítica, la murmuración y las palabras negativas, se está reflejando el carácter de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste con más poder. Un ejemplo de esto es la decisión de no participar en conversaciones que menosprecian a otros, sino usar las palabras para edificar y alentar, incluso en situaciones de conflicto. Los pensamientos puros también son fundamentales, ya que influyen directamente en nuestras emociones y acciones. Si la mente se llena de pensamientos de resentimiento, envidia o temor, es muy probable que nuestras palabras y decisiones reflejen ese estado interno. Por eso, es importante estar alerta y cuando un pensamiento negativo o impuro surja, confrontarlo con la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien se siente tentado a caer en la desesperanza, puede recordar y meditar en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este hábito no solo transforma el corazón y la mente, sino que también afecta la manera en que los demás nos perciben. Una persona que habla con pureza y piensa con rectitud inspira confianza y respeto. Alguien que siempre tiene una palabra de ánimo, que elige no difundir chismes y que muestra empatía en lugar de juicio, se convierte en un ejemplo a seguir y en un canal de bendición para quienes la rodean. Es como ser una luz en medio de la oscuridad, atrayendo a otros a la paz y la armonía que solo provienen de una mente y un corazón guiados por Dios. 9. Ser obediente a la voz de Dios. Ser obediente a la voz de Dios no siempre es sencillo, pero es un hábito fundamental para recibir sus bendiciones y experimentar su guía en la vida diaria. Escuchar su voz implica estar dispuesto a silenciar nuestras propias opiniones y deseos para hacer lo que Él nos pide, incluso cuando no entendemos por qué. Es como un hijo que confía en las instrucciones de su padre, aunque no vea el panorama completo. Un buen ejemplo de obediencia se encuentra en la historia de Abraham, quien, a pesar de no saber a dónde iba, obedeció a Dios y dejó su tierra natal para recibir una herencia que ni siquiera podía imaginar. Su obediencia se convirtió en el fundamento de las promesas divinas que hoy aún bendicen a muchas naciones. La obediencia a la voz de Dios requiere sensibilidad espiritual, la cual se desarrolla a través de la oración, la meditación en la palabra y el deseo sincero de seguir su dirección. A veces, la voz de Dios llega como un susurro en medio del caos, o como una sensación de paz que nos indica el camino correcto. Es en esos momentos cuando la obediencia marca la diferencia entre experimentar sus bendiciones o perder oportunidades valiosas. Por ejemplo, alguien que siente en su corazón ayudar a otra persona y decide actuar en ese impulso, podría estar siendo instrumento de Dios para llevar consuelo y esperanza a quien lo necesita desesperadamente. La obediencia también nos protege de tomar decisiones que podrían llevarnos a caminos equivocados. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios y actuamos según su dirección, evitamos situaciones que nos alejan de su propósito. Un ejercicio práctico para desarrollar este hábito es dedicar tiempo cada día para pedirle a Dios que guíe nuestros pasos y luego estar atentos a las oportunidades que se presenten. A medida que respondemos con obediencia, nuestra capacidad para discernir su voz se afina, creando una relación de confianza y dependencia mutua. 10. Buscar sabiduría y discernimiento espiritual. Buscar sabiduría y discernimiento espiritual es un hábito que nos capacita para tomar decisiones acertadas y vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento con rectitud y justicia. Salomón, conocido por ser el rey más sabio de la historia bíblica, pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, y debido a su petición desinteresada, Dios no solo le dio sabiduría, sino también riqueza y honor. Este ejemplo nos muestra que cuando buscamos primero la sabiduría divina, todas las demás cosas se añaden como consecuencia natural de un corazón alineado con el propósito de Dios. La búsqueda de sabiduría y discernimiento también nos protege de caer en errores o ser engañados por influencias externas. Al pedir discernimiento, se desarrolla la capacidad de distinguir entre lo que parece bueno y lo que realmente es bueno, evitando así decisiones impulsivas o basadas en emociones pasajeras. Un consejo práctico para cultivar este hábito es leer diariamente el libro de Proverbios, ya que contiene enseñanzas llenas de sabiduría y orientación para la vida cotidiana.
Al meditar en estos versículos, se alimenta la mente con principios sólidos que ayudan a discernir mejor en cada situación. Este hábito también tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando actuamos con sabiduría, nuestras palabras y acciones se convierten en fuente de inspiración y guía para quienes nos rodean. Por ejemplo, alguien que posee discernimiento espiritual sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cómo aconsejar con amor y cuándo corregir con firmeza. La sabiduría genera confianza, y las personas tienden a buscar el consejo de aquellos que reflejan este atributo. Ser una persona sabia no significa tener todas las respuestas, sino saber a quién acudir y cómo manejar cada situación con integridad. 11. Mantener un espíritu humilde y sumiso a Dios. Mantener un espíritu humilde y sumiso a Dios es un hábito que permite recibir sus enseñanzas y bendiciones con un corazón dispuesto. La humildad no se trata de pensar menos de uno mismo, sino de pensar más en Dios y en su voluntad. Es reconocer que necesitamos de su guía y dirección en todo momento, sin dejar que el orgullo o la autosuficiencia nos desvíen del camino correcto. Un buen ejemplo de humildad se encuentra en la vida de Moisés, quien, a pesar de ser líder de una gran nación, siempre buscaba la dirección de Dios y reconocía que sin él no podría guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Este hábito también nos protege de caer en la trampa del orgullo, que tantas veces ciega a las personas y las lleva a tomar decisiones precipitadas o dañinas. Al mantener un espíritu humilde, somos más receptivos a las correcciones y a la sabiduría que otros puedan compartir con nosotros. Un ejercicio práctico para cultivar la humildad es pedir a Dios que revele aquellas áreas de nuestra vida donde aún prevalece el orgullo, y luego trabajar intencionadamente para cambiar esas actitudes, ya sea pidiendo perdón a alguien que hemos ofendido o aceptando un consejo que, aunque incómodo, nos ayuda a crecer espiritualmente. La sumisión a Dios implica rendir nuestros propios deseos y planes para aceptar su voluntad, incluso cuando no coincide con lo que queremos. A veces Dios nos pide que dejemos algo que nos es querido o que sigamos un camino que no habíamos considerado. En esos momentos, tener un espíritu sumiso permite confiar en que sus planes son mejores que los nuestros y que Él siempre tiene un propósito para cada cosa que nos pide. Al igual que un soldado que sigue las instrucciones de su comandante, sabiendo que es por su propio bien, la sumisión a Dios nos coloca bajo su protección y guía, alejándonos de los peligros del orgullo y la autosuficiencia. 12. Perseverar en la fe, incluso en tiempos difíciles. Perseverar en la fe durante los tiempos difíciles es un hábito que muestra la profundidad de nuestra confianza en Dios. No se trata de ignorar las dificultades o fingir que no existen, sino de enfrentar las pruebas con la certeza de que Dios está con nosotros y que su propósito siempre se cumplirá. Cuando una persona elige perseverar en la fe, incluso en medio de la adversidad, está demostrando que su esperanza no depende de las circunstancias, sino de la promesa de que Dios nunca la abandonará. Un buen ejemplo de perseverancia se encuentra en la historia de Job, quien, a pesar de perderlo todo, no dejó de confiar en Dios, y su fe fue recompensada con bendiciones aún mayores. Perseverar en la fe también significa elegir la esperanza y la oración cuando todo parece ir en contra. Es como un árbol plantado junto a un río que, aunque el viento lo sacuda, permanece firme porque sus raíces están bien arraigadas. De la misma manera, una persona que persevera en la fe no se deja llevar por las emociones del momento, sino que se mantiene fuerte, apoyándose en la palabra de Dios y en sus promesas. Un consejo práctico para desarrollar este hábito es recordar y repetir versículos que hablen de la fidelidad de Dios, como Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. La perseverancia en la fe también sirve de testimonio para quienes nos rodean. Cuando las personas ven que alguien sigue confiando en Dios a pesar de la enfermedad, la pérdida o las dificultades financieras, se sienten inspiradas y motivadas a fortalecer su propia fe. Es como si la luz de esa persona brillara aún más intensamente en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la esperanza que se encuentra en Dios. Un ejemplo de esto es cuando alguien, en medio de una enfermedad, en lugar de quejarse o rendirse, decide seguir orando, confiando y testificando de la bondad de Dios, sin importar lo que pase. Perseverar en la fe en tiempos difíciles no solo trae consuelo y fuerza interior,
sino que también abre las puertas a los milagros. La Biblia está llena de historias donde la perseverancia de los fieles fue recompensada de manera sobrenatural, como el caso de los amigos de Daniel en el horno de fuego o de Pablo y Silas en la prisión. Al no rendirse y mantener su fe firme, experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. Este hábito nos recuerda que, cuando todo parece perdido, Dios aún tiene la última palabra, y que las bendiciones más grandes a menudo llegan después de las pruebas más duras. 13. Cultivar la disciplina en el camino cristiano. Cultivar la disciplina en el camino cristiano es esencial para mantener una relación sólida y constante con Dios. La disciplina no es simplemente seguir un conjunto de reglas, sino desarrollar hábitos que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a crecer espiritualmente. Es como un atleta que entrena todos los días para mejorar su rendimiento. El esfuerzo continuo y el compromiso se traducen en crecimiento y fortaleza. De igual manera, un cristiano que cultiva la disciplina a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia a los mandamientos, está construyendo una base sólida para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida con sabiduría y paz. Este hábito implica establecer un tiempo diario para estar en la presencia de Dios, ya sea a través de la oración, la lectura de las Escrituras o la meditación. A veces, puede parecer difícil encontrar esos momentos en medio de las responsabilidades cotidianas, pero es en esos instantes cuando la disciplina se convierte en un pilar fundamental. Un buen ejercicio para comenzar es fijar un horario específico, como la primera hora de la mañana o antes de dormir, y dedicarlo a leer un capítulo de la Biblia o a agradecer por las bendiciones recibidas durante el día. A medida que este hábito se fortalece, se experimenta una mayor claridad y dirección en todas las áreas de la vida. Cultivar la disciplina también nos ayuda a mantenernos firmes en tiempos de tentación o desánimo. Cuando una persona se disciplina a sí misma para buscar a Dios, incluso cuando no siente deseos de hacerlo, está fortaleciendo su espíritu para resistir los momentos de debilidad. Un ejemplo práctico de esto es cuando alguien, en lugar de ceder a la preocupación o el miedo, elige disciplinarse para orar y buscar la paz en Dios. Al hacerlo, no solo se fortalece interiormente, sino que también está construyendo un carácter más resistente y enfocado en las promesas divinas. La disciplina en el camino cristiano no solo trae beneficios espirituales, sino que también impacta nuestras relaciones, decisiones y calidad de vida. Una persona disciplinada es más capaz de gestionar sus emociones, de controlar sus impulsos y de actuar con sabiduría y prudencia. Además, este hábito sirve como testimonio para quienes observan nuestra vida. Al ver cómo alguien se mantiene constante en su fe y en sus prácticas espirituales, se sienten inspirados a hacer lo mismo, y así, la disciplina se convierte en una herramienta poderosa que atrae las bendiciones de Dios y nos capacita para vivir de acuerdo a su propósito, con dedicación y entrega. 14. Definir metas espirituales y orarlas. Definir metas espirituales y orarlas es un hábito que dirige nuestra vida hacia un crecimiento intencional en el camino cristiano. Al establecer metas claras, no solo identificamos las áreas en las que queremos mejorar, sino que también trazamos un plan para alcanzarlas con la ayuda de Dios. Es como un marinero que traza su rumbo antes de zarpar. Las metas espirituales son el mapa que nos guía en el viaje hacia una vida más plena y alineada con la voluntad de Dios. Estas metas pueden incluir aumentar el tiempo de oración, leer más capítulos de la Biblia cada semana, o desarrollar un corazón más generoso y compasivo. Orar sobre estas metas es fundamental porque reconocemos que, por nuestras propias fuerzas, no podemos lograr cambios duraderos. Al presentar nuestras metas espirituales delante de Dios, le pedimos que nos dé la sabiduría, la fortaleza y la determinación para cumplirlas. Un ejemplo práctico podría ser alguien que decide orar cada mañana por paciencia y control emocional, antes de enfrentarse a un entorno laboral estresante. Con el tiempo, esa oración constante no solo transformará la actitud de la persona, sino que también atraerá la gracia de Dios para actuar con más serenidad y eficacia en su trabajo. Definir y orar por metas espirituales también nos mantiene enfocados y motivados, especialmente cuando enfrentamos distracciones o desánimos. Al tener metas claras, sabemos hacia dónde queremos ir y qué pasos debemos tomar para llegar allí. Un buen ejercicio es escribir las metas espirituales en un lugar visible, como un diario o una pared de la casa, y orar por ellas todos los días. Este hábito no solo nos ayuda a mantenernos comprometidos,
sino que también nos permite ver cómo Dios trabaja en nuestra vida para cumplir esos anhelos, lo que fortalece nuestra fe y gratitud. Además, definir metas espirituales nos permite celebrar los avances y aprender de los desafíos que enfrentamos en el proceso. Cada vez que se alcanza una meta, por pequeña que sea, es un recordatorio de que Dios ha sido fiel y ha respondido a nuestras oraciones. Este ciclo de establecer metas, orarlas y ver cómo se cumplen crea un hábito de confianza y dependencia en Dios, donde cada objetivo logrado se convierte en un testimonio de su poder y su amor. Así, este hábito no solo nos ayuda a crecer espiritualmente, sino que también nos acerca más a la realización de su propósito para nuestra vida. 15. Proteger la mente y el corazón de influencias negativas. Proteger la mente y el corazón de influencias negativas es un hábito esencial para mantener una vida espiritual fuerte y alineada con la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo lleno de mensajes contradictorios y distracciones que pueden alejar nuestra atención de lo que realmente importa. Por eso, decidir conscientemente filtrar lo que entra en nuestra mente y lo que afecta a nuestro corazón es una manera de blindar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Es como un jardinero que cuida de su huerto, arrancando las malas hierbas y asegurándose de que solo crezcan plantas saludables. De la misma forma, debemos vigilar lo que vemos, escuchamos y decimos para que nuestro interior se mantenga puro y sensible a la voz de Dios. Una de las formas más efectivas de proteger la mente es evitando el consumo de contenido que alimenta el miedo, la envidia o la negatividad. Esto puede incluir ciertas películas, programas de televisión, redes sociales o incluso conversaciones que no edifican. Un ejercicio práctico es hacer una evaluación semanal de lo que hemos consumido y preguntarnos, ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de su propósito? Al hacernos esta pregunta, podemos identificar y eliminar aquellas cosas que están contaminando nuestro pensamiento y corazón, reemplazándolas con lo que es verdadero, honesto y digno, como menciona Filipenses capítulo 4, versículo 8. También es importante rodearse de personas y entornos que fomenten el crecimiento espiritual. Al igual que una planta que crece más fuerte cuando está en un suelo fértil, nuestra vida espiritual florece cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe y nos animan a seguir adelante. Si constantemente nos exponemos a entornos donde hay crítica, negatividad o actitudes tóxicas, nuestra mente y corazón se verán afectados y será más difícil mantenernos firmes en la fe. Un consejo práctico es buscar grupos de estudio bíblico, comunidades cristianas o amigos con quienes podamos compartir nuestra fe y construirnos mutuamente. Proteger la mente y el corazón también implica orar para que Dios nos dé discernimiento y nos ayude a reconocer las influencias negativas, incluso cuando parecen inofensivas. A veces, el enemigo se disfraza como ángel de luz y presenta cosas que, en apariencia, no parecen dañinas, pero que poco a poco contaminan nuestra alma. Al pedirle a Dios que nos muestre aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser protegidas y limpiadas, estamos permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca. Y así, con la mente y el corazón protegidos, nos convertimos en un terreno fértil donde las bendiciones de Dios pueden crecer y manifestarse de manera abundante.